Bueno, muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Arrancamos la sesión de esta semana. Como ustedes saben, esta semana vamos a desarrollar, y permítanme les presento mi pantalla. Un saludo para Laura que se encuentra aquí con nosotros y para aquellos aprendices que se conectarán ahora más tardecito y observarán la sesión. Entonces, Laura, por favor me comenta si estás viendo mi presentación y si me estás escuchando bien. Sí, señor, perfecto. Listo. Entonces, esta semana, como ustedes pudieron ver en los anuncios, arrancamos del 3 al 9 de octubre una nueva eh, actividad de aprendizaje. Como ustedes pueden darse cuenta en el anuncio que está publicado en la plataforma, observamos que arrancamos la actividad de aprendizaje número 12, ¿sí? Que consiste en establecer costos que intervienen en la cadena teniendo en cuenta los canales seleccionados. ¿La cadena de qué? La cadena de distribución física internacional. Digamos que en esta evidencia nos vamos a enfocar al tema de lo que es la distribución física internacional y cuáles son sus momentos, sus características y los costos en que hay que incurrir cuando se hace un proceso de exportación o de importación, ¿sí? En términos generales de comercio exterior. De tal manera que vamos a tratar de sacar adelante este tema de la distribución física internacional, además de dos evidencias que ustedes tienen que trabajar de inglés, ¿sí? Que también pues ustedes saben que es muy importante el tema de las evidencias de inglés. Y de otra parte también tenemos que trabajar evidencias que tienen que ver con técnicas de cultura física, ¿sí? Entonces el primer anuncio tiene que ver con esto. Comenzamos la actividad de aprendizaje número 12, comienza el 3 de octubre o comenzó el día de ayer 3 de octubre y finalizará, Dios mediante, el 23 de octubre. ¿Listo? Para que tengan en cuenta las fechas. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos en este caso 6 evidencias. Otro tema que quería comentarles. Recuerden ustedes que yo les había hablado de una evidencia que tenía que ver con cultura física, pero realmente fue una equivocación mía, no tiene que ver con cultura física, sino es una evidencia de salud y seguridad en el trabajo, que es ya les voy a indicar cuál es. Esa está en la fase de ejecución, está en la guía número 10. Yo les había dicho que no la presentaran, pero les solicito por favor de inmediato la presenten, ojalá en el transcurso de esta semana. Sí, permítanme, yo lo he hecho aquí rápidamente. Yo les había dicho que no miráramos la número 3, que supuestamente era de cultura física, pero sí, pero no es de cultura física, es de salud y seguridad en el trabajo. Entonces esa evidencia 3 de la actividad o de la guía 10 la van a trabajar en esta semana también, pues para que por favor la saquen pues, en estos días básicamente. ¿Listo? Tienen de aquí al domingo para que me la presenten. Estoy hablando entonces de esta actividad. Um, Sí, cuadro sinóptico de desarrollo de habilidades psicomotrices. ¿Listo? Evidencia número 3, cuadro sinóptico de desarrollo de habilidades psicomotrices y de pensamiento, que hace parte de la guía número 10, para que por favor la tengan en cuenta y la realicen esta semana, ¿vale? Eso por un lado. Eh, otro aspecto que les quería comentar es que ya tenemos al docente que nos va a acompañar en las evidencias de cultura física. Él se va a estar presentando en estos días, apenas digamos que ya lo van a integrar a la ficha, de tal manera que apenas me comente el que se va a integrar, yo les estaré comentando a ustedes también por medio de la plataforma y por medio de WhatsApp del grupo las fechas en que él va a hacer la sesión en línea. Recuerden que tenemos que hacer unas sesiones en línea con el profesor de cultura física. ¿Listo? Que ya lo tengo por acá, es el profesor Henry Pulido, para que tengan en cuenta, profesor Henry Pulido, ¿listo? Él es el que les va a orientar todo lo que tiene que ver con cultura física, va a estar con ustedes en 2 sesiones, de tal manera que seguramente él hará 2 sesiones en línea con ustedes y son aproximadamente 3 evidencias las que tendrán que desarrollar con el profesor Pulido, de tal manera que les pido por favor tengan mucho compromiso, porque pues además de hacerlas de inglés, también tendrán que hacerlas de eh, cultura física y las técnicas. ¿Listo? Entonces ya él ingresará y les dirá exactamente cuáles son las evidencias, pero para recordarles de pronto un poquito, sería la evidencia 7, que es cartilla hábitos. No, mentiras, esa no, esa es otra. Permítanme, yo reviso porque es que tengo aquí una confusión con esto.
Ya les digo exactamente cuáles son las que el profe les va a orientar. La evidencia 7, informe prácticas de cultura física y hábitos de cuidado corporal, ¿sí? Evidencia 7 de la guía 10, ¿sí? Evidencia 7 de la guía 10 para que tengan en cuenta. Evidencia 7 de la guía 10, esta, informe prácticas de cultura física y hábitos de cuidado corporal. Y de la misma manera les va a orientar la evidencia, esta no, la evidencia 6, video técnicas de cultura física. ¿Listo? Esas son como las dos evidencias que el profe les va a orientar a ustedes en el tema de cultura física. Para esta semana, como les venía comentando entonces, y según lo que también tenemos en plataforma, tenemos dos evidencias a desarrollar entre el 3 y el 9 de octubre. Para esta semana tenemos, y comenzamos la guía número 12. Tenemos la evidencia número 1, que es de inglés, y la evidencia número 2, que es herramientas básicas en los riesgos ocupacionales, que ahorita más adelante le vamos a explicar. Entonces, para introducirnos en el tema, recuerden que ustedes tienen que descargar la guía número 12 y empezar a hacer toda la lectura del documento para entender de qué se habla. Ya les había dicho inicialmente que la base o la temática básica de esta evidencia tiene que ver con la distribución física internacional, que básicamente son todos aquellos momentos que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo un proceso de comercio exterior, ya sea una importación o sea una exportación. Son los tres eslabones que existen en la cadena. Cuando hablamos de cadena de distribución física o distribución física internacional, precisamente nos referimos a eh, los procedimientos que se deben realizar para poder llevar a cabo una exportación o una importación. Y esos procedimientos tienen que ver con tres eslabones o tres momentos. La logística que se tiene que realizar en el país de origen, la logística que se tiene que realizar en el tránsito internacional y la logística que se desarrolla en el país de destino. O sea, por eso hablamos de los tres eslabones de la distribución física. En la siguiente evidencia pues hablaremos un poquito más a fondo de ello. Recuerden que pues empezamos aquí con una pequeña reflexión inicial acerca de, en este caso, la modernización logística, que los invito a que ustedes detenidamente pues la lean, la revisen, de qué nos habla este caso. Como segunda evidencia tenemos los pros y contras de la ampliación del canal de Panamá, de igual manera para que lo lean, la revisen y hagan, digamos, de forma individual el desarrollo de esas preguntas que aquí nos está solicitando la guía, de tal manera que en la próxima sesión podamos hacer una pequeña reflexión acerca de esto que ustedes leyeron y que les queda para reflexionar. De tal manera que empezamos entonces esta guía número 12 con la evidencia número 1, Writing and Insight about Logistic Cost, que como les decía tiene que ver con bilingüismo y que la van a desarrollar según lo que la profe Lizzy nos pone acá el día miércoles, o sea mañana a las 8 de la noche, para que estén pendientes y se conecten con la profe Lizzy y desarrollen esa actividad. Y seguidamente vamos a desarrollar la segunda actividad que tiene que ver con herramientas básicas en los riesgos ocupacionales. Esta evidencia, como ustedes se pueden dar cuenta, pues tiene que ver con el tema de salud y seguridad en el trabajo, que como ya lo hemos venido diciendo, son todos aquellos, y a raíz de una situación vivida en la vida real hace unos 30 años tal vez, en la represa del Guavio, cuando hubo un accidente fatal donde murieron varios obreros, precisamente porque no se tenían, digamos, enfocados los esfuerzos en cuidar la vida y preservar la salud de los trabajadores, pues ocurrió este caso en donde murieron, como les dije anteriormente, murieron varios trabajadores, y a partir de allí fue necesario que el gobierno empezara a establecer, el Estado colombiano empezara a establecer algunas normas básicas de seguridad en las labores, en todo tipo de labores. Por eso, a partir de esa situación que se vivió lastimosamente con la muerte de algunas personas, pues se vio la necesidad de empezar a generar ese tema de los riesgos, la salud y la seguridad en el trabajo, de cuidar a las personas precisamente de situaciones que les puedan ocurrir. Y no solamente son físicas, también son psicológicas. Muchas personas se enferman por el estrés, muchas personas tienen problemas en su casa y las llevan al trabajo y eso hace que se estresen. Conozco de casos de personas que por el estrés han fallecido, les ha dado paros cardíacos, ¿sí? O sea, de una quedan muertos. Entonces, el tema de la salud y la seguridad en el trabajo no solamente tiene que ver con accidentes por la misma labor que usted está haciendo, porque hay labores muy peligrosas, ¿cierto? El trabajo en alturas, el trabajo con maquinaria amarilla, el trabajo, por ejemplo, en las minas, ¿sí? Pero también hay otros que no son tan en cuanto a ese, digamos, en cuanto a ese tipo de peligros,
no son tan complejos, pero sí pueden generar situaciones polémicas de salud, como el estrés, como les venía diciendo, y la gente se muere de estrés. Entonces, todo esto ha permitido que el Estado colombiano genere una cantidad de procedimientos, estrategias, programas. Dentro de eso está el tema de la salud y la seguridad en el trabajo, que se instauró por medio de una ley y que ahora es de uso o aplicación obligatoria en absolutamente todas las empresas o organizaciones del país. De tal manera que es un elemento y una temática muy importante que también debemos acatar nosotros y comprender y aprender. En ese sentido, pues ese es el objetivo de esta evidencia número 2. Esta semana tengo el honor de que Laura Carolina, su compañera, nos colabore haciendo la explicación de la evidencia. Esto bajo un plan de mejoramiento que ella viene realizando porque pues, por algunas situaciones se ha incumplido en la presentación de evidencias y por lo tanto he tomado la decisión de que esta semana Laura me colabore. La próxima semana podría ser otro aprendiz. Ya más tarde revisaré cuando termine de hacer el barrido de las actividades que ustedes han enviado, cuál está más quedado y a esa persona se le asignará la explicación para la siguiente semana. Esta semana nos colabora Laura Carolina en esta evidencia. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, Laura, voy a dejar de compartir y voy a dejar que tú realices la presentación que te corresponde. Adelante, Laura, por favor. Bueno, perfecto. Buenas tardes para todos. Entonces, pues en este momento voy a realizar, perdón, la pequeña explicación de las herramientas básicas en los riesgos ocupacionales. Entonces, hice una pequeña presentación para apoyar mi exposición. Entonces, Laura, una pregunta. ¿Tú vas a hacer una pequeña contextualización de lo que es la guía, no? Sí, claro, sí, sí, señor. Lo que está en la guía, correcto. Gracias. Entonces, en este caso, bueno, empezamos con la evidencia 2, herramientas básicas en los riesgos ocupacionales. ¿Sí me escuchan bien, profe? Perfecto. Sí, señora, muy bien. Ok, gracias. Entonces, voy a realizar como la pequeña lectura sobre la introducción de esta evidencia y pues como tal la actividad que se debe realizar, ¿no? Entonces, la ficha antropométrica y el test físico son herramientas esenciales para registrar las medidas y las dimensiones del cuerpo. Tiene como propósito estudiar los cambios ocurridos según los estilos de vida y así tomar decisiones en la generación de hábitos saludables con el fin de garantizar la prevención de riesgos ocupacionales. Realizar actividad física es una necesidad de todos, pero la realización de un deporte es una elección. Las empresas pueden tener un gran impacto en la práctica de la actividad física, realizando acciones simples, influyentes y divertidas que prevengan los riesgos ergonómicos y contribuyendo con esto a la salud mental de tal individuo de cualquier organización. Por lo anterior, para el desarrollo de esta evidencia es importante que conozca y analice previamente el material de formación brindado, técnicas de cultura física, además del siguiente material complementario: batería de test de actitud física del Departamento de Educación Física, pruebas test de valoración de la condición física, programa de pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados. Entonces les recuerdo que este material de apoyo podemos encontrarlo en la fase de ejecución, en la actividad de aprendizaje 12, material de formación, material complementario. Se encuentran pues aquí los tres materiales que nos solicitan, debemos revisar antes de dar inicio con la actividad. Entonces, luego de realizar estas lecturas, vamos a seleccionar 2 personas con las que trabajemos diariamente y para cada una de ellas debemos desarrollar lo siguiente. Primero, diligenciar la ficha antropométrica y el test físico que se encuentran en el documento adjunto a la evidencia descargada. El documento adjunto es exactamente, lo encontramos aquí, ficha antropométrica y test físico. Aquí en este espacio podemos descargar esa, digamos que la parte en la que debemos de desarrollar la evidencia como tal.
El segundo punto, al final de cada una de las fichas, describir el procedimiento paso a paso que se realizó para el cálculo de cada uno de los ítems planteados allí. El tercer punto, en el mismo documento, debemos realizar análisis de resultados de la fecha antropométrica y el test físico, tomando como referencia los indicadores que muestran las tablas de los dos primeros materiales complementarios, Va a venir una ya carpeta creada que mencionados se en llama esta inventarios evidencia. Y tecnológicos. por En último, esa estimar conclusiones carpeta de de los inventarios resultados tecnológicos, obtenidos ustedes van a escribir para los cada ejemplos una de las pasados funciones de los seleccionadas. equipos Bueno, y pues del inventario aquí físico como tal. en caso Obviamente esos de que no tengamos docentes pues van a subir obviamente el pasizalgo cuando se les las asigna personas como tal con las que los trabajamos equipos de en cómputo. realizar esta actividad, En este podemos proceso de realizar la prácticas actividad con formativas algún a través de vecino, medios con algún sincrónicos y familiar o asincrónicos, algún compañero. va crear subcarpetas, las cuales van a Entonces, ya como para acompañamiento, dar el e-learning, ahora sí los como IPAs, la web inicio a conference, la los explicación que como tal de qué van son las herramientas laboratorios, básicas en obviamente. los riesgos ocupacionales, voy a proseguir a compartir como tal la presentación. Un momento, por favor. Bien. Entonces, para esta semana tenemos la evidencia 2, que trata sobre los riesgos ocupacionales, como se mencionó anteriormente. Entonces, vamos a iniciar, digamos, con, como tal, pues debemos conocer qué es un riesgo ocupacional, primero que todo. Un riesgo ocupacional es un acontecimiento que pone en peligro a las personas en el ejercicio de su profesión. Si bien la mayoría de trabajadores conoce los eventos que conducen a riesgos laborales, el impacto que pueden generar en la salud es incierto. Es difícil establecer todos los riesgos que pueden ocurrir de forma fortuita en los establecimientos industriales, comerciales, administrativos o en las diferentes infraestructuras, también en los medios de transporte y obras de construcción por la diversidad de situaciones que pueden suceder. Lo mismo ocurre con las medidas de prevención o control de los peligros relacionados, Tener muy presente eso porque, cuyas prioridades por deben favor, apagan el permitir. micrófono. Es importante tener muy en cuenta el listado de asistencia porque, pues, como les comentaba, no se va a hacer, no se va a recibir como tal el documento y no va a ser válido. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, acá está la lista de asistencia en cada uno de sus IPAs. Los IPAs y los e-learning van enumerados, obviamente, digamos, 1, 2, 3, obviamente con su respectivo nombre de cada IPAs. Los IPAs obviamente no van en un solo documento, no van a mezclar, digamos, todos los IPAs en un solo PDF, sino va cada uno identificado. Como lo pueden ver aquí en pantalla, va la fecha en la que se creó el CIPAS, el número de CIPAS y obviamente pues el nombre, y entre paréntesis van a escribir el número de folios. El número de folios pues obviamente es el número de hojas que cuenta el documento. ¿Listo? Muy importante pues manejarlo así. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento de ustedes hacer el tipo a tipo, que ahorita también les explico el tipo a tipo, obviamente se les facilita a ustedes, digamos, mirar el documento y no estar abriendo como tal documento por documento. ¿Sí? O pues sería como tal una estrategia que, digamos, en el momento de ustedes crear, digamos, el CIPA, digamos, lo crearon hoy, puede ser hoy mismo que le colocaron lo que fue la fecha, el asunto y pues el número de folios, como también pudo ser mañana que lo crearon, y pues obviamente irlo cargando como también las carpetas. ¿Listo? Entonces, en el momento que ya tengan, digamos, como tal, digamos, las carpetas que yo les mostraba hace un momento, lo que son la carpeta de procesos de prácticas formativas, van a ir, digamos, en cada una ordenados, pues obviamente todos los documentos. Van a crear un tipo a tipo por una carpeta, ¿sí? O sea, un tipo a tipo de acta de modificación de calificaciones, un tipo a tipo de informe de balance de gestión, un tipo a tipo de informe de eventos institucionales y así sucesivamente. Dentro de esas carpetas obviamente pueden ir más subcarpetas, pero obviamente, como les comento, en la carpeta principal es donde va el tipo a tipo. Los peligros existentes Entonces, en en el una momento de empresa abrir el tipo a tipo, requieren el conocimiento de los distintos factores de ustedes pueden riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Esos riesgos se pueden relacionar con equipos de trabajo, máquinas y herramientas, vehículos, entre otros, sustancias tóxicas presentes, como lo son productos químicos, productos biológicos, etc. Métodos de trabajo, el trabajo en alturas, movimientos repetitivos, etc. La energía utilizada, ya bien sea eléctrica, aire comprimido, hidráulica o nuclear.
la organización del trabajo, el trabajo nocturno, al aire libre, aislado o en lugares oscuros, entre otros. Esta identificación puede no ser exhaustiva si se procede únicamente de forma teórica. Además, el análisis de accidentes e incidentes de trabajo y de declaraciones de enfermedades profesionales en la empresa aporta una valiosa contribución para evaluar mejor todos los factores de riesgo que se encuentran en ella. Continuamos con la clasificación de riesgos laborales. Entonces, los riesgos laborales se pueden clasificar en varios aspectos. Existen los mecánicos, que son los impactos por partes móviles de máquinas, aplastamiento por caída de objetos o vehículos, cortes y perforaciones por herramientas de trabajo, proyecciones de partículas sólidas, bien sea metal, madera, astillas de roca, etc. O material incandescente, constreñimientos posturales y visuales y gestos repetitivos. Físicos, vibraciones producidas por maquinaria, nivel sonoro demasiado alto, temperatura muy alta o baja, mal tiempo para trabajos al aire libre, humedad, viento, nivel de iluminación, la calidad del aire en el lugar de trabajo, el polvo, corriente eléctrica, incendio y o explosión. Existen los riesgos laborales químicos, exposición a sustancias químicas por inhalación, ingestión o contacto con la piel, productos gaseosos, líquidos o sólidos, carcinógenos, mutágenos, tóxicos, corrosivos, irritantes o alérgicos. Los riesgos laborales biológicos, como son exposición a agentes infecciosos, bacterianos, parasitarios, virales, fúngicos y alergénicos por picadura, mordedura, inhalación, afectación de piel y mucosas, entre otros. El riesgo laboral radiológico, que es la existencia de radiaciones ionizantes y radioelementos, radiaciones láser, radiaciones UV e IR, radiaciones electromagnéticas diversas, entre otros. Y por último, los riesgos laborales psicológicos, como lo son agresión física o verbal en el lugar de trabajo por parte de un cliente, alumno, paciente, dependiendo de la labor, acoso moral o sexual por parte de un superior jerárquico, estrés gerencial o cargas mentales excesivas. Aquí pues también se puede incluir el trabajo permanente en pantalla. Pues en esa parte psicológica entra más que todo como el estrés por la carga laboral. Continuamos con las pausas activas. Entonces, es importante que, digamos, todas las empresas u organizaciones tengan estas pausas activas o tengan como este sistema de pausas activas para cada uno de los empleados. Entonces, muchas personas pues desconocemos esto de las pausas activas. Entonces, voy a dar como la pequeña introducción sobre qué es exactamente. Estas pausas activas son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración continua mínima de 10 minutos, que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad, buscando reducir el riesgo cardiovascular y lesiones musculares por sobreuso asociado al desempeño laboral. Las pausas activas serán una forma de promover la actividad física como hábito de vida saludable, por lo cual se deben desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de la actividad física regular. ¿Por qué es importante realizar esas pausas activas? En el entorno laboral, la gran mayoría de trabajadores permanecen por lo menos 8 horas del día, dependiendo del trabajo, en muchas ocasiones sentados con un nivel de actividad física mínimo. Esto favorece que las personas se desacondicionen físicamente, lo cual promueve una actitud sedentaria relacionada directamente con cambios metabólicos y estructurales en el cuerpo humano. El entorno laboral representa un escenario ideal para la promoción de la actividad física y de los hábitos saludables. El contenido de esas pausas activas será encaminado a mejorar la condición física de los trabajadores y por lo tanto se deben trabajar las capacidades físicas que constituyen la condición física. Al mejorar esta condición física de los trabajadores, se tenderá a disminuir el sedentarismo como base fundamental de numerosas ENT y también se podrá disminuir el riesgo de aparición de patologías relacionadas con el sobreuso en el sistema osteomuscular articular con el apoyo de las ARN,
Se debe trabajar en la formación de funcionarios líderes como posibles candidatos, brigadistas y capitanes de equipos deportivos en las mismas empresas. Con ayuda y dirección de un educador físico, se debe capacitar en los beneficios de la actividad física y del ejercicio, también del contenido metodológico de las pausas activas, como mínimo uno por cada piso o sección. O sea, debe haber como un líder de esa actividad física por cada segmento de la empresa. ¿Cuál debe ser el contenido de estas pausas activas? Las pausas activas no solo deben incluir actividades enfocadas en favorecer la movilidad articular general y estiramientos, esas también deben incluir ejercicios de fuerza y para el desarrollo de la condición cardiovascular, los cuales aumentan la intensidad física de la actividad laboral como subsecuente aumento del gasto calórico, obteniendo un doble beneficio. Es decir, la reducción de las patologías laborales relacionadas con las posiciones prolongadas o por movimientos repetitivos que pueden generar sobrecargas articulares y por tanto síndromes de sobreuso y reducción de las actitudes sedentarias, buscando también reducir el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a las enfermedades no transmitibles, ENT también llamada por sus siglas, asociadas al sedentarismo, logrando a largo plazo un efecto benéfico en la salud de la población intervenida. Las pausas activas se deben instaurar como un programa de acondicionamiento físico y bajo un control y seguimiento de las administradoras de riesgos laborales, ARL, a través de un sistema de vigilancia Y otra epidemiológica laboral preguntita, llevando a cabo ¿su merced las puede ir el Departamento de revisando Salud o vamos Ocupacional a ir de las subiendo y al empresas. final usted lo revisa? El No, objetivo pues del sería, seguimiento es muy es importante, medir y gracias por esa comparar los pregunta. resultados de los Es muy trabajadores importante que, pues, obviamente, porque estoy de haciendo los un diagnóstico trabajadores en ahorita, promoción y pues, prevención obviamente, pues, de la se les actividad física se les empresarial, va a surgir de dudas acuerdo a en el los transcurso del registros tiempo. y estadísticas Obviamente, pues, sobre acá yo estoy para observación apoyarlos general, ya como sea por tal, accidente de digamos, si les trabajo, surgen dudas con el enfermedad tema de la ASPA, ocupacional o por y pues, enfermedad común. obviamente, yo les voy, como quien dice, Este asesorando, programa de acondicionamiento pues, físico con obviamente, en las las dudas que causas, tengan. Al con las finalizar pausas lo que es el activas como 24 eje de central, diciembre, yo lo único que se voy a debe hacer es constituir a revisar su más vez o en un menos que programa nos de dé a nivel, pues, prevención digamos, de asesor solar desórdenes a nivel docente, ¿sí? musculoesqueléticos Ya y para de tenerlo muy en cuenta, lo único que yo enfermedades voy a no hacer es revisar, transmitibles, más no, digamos, justificando el explicarles doble paso a beneficio de paso, la actividad ¿listo? física Para que regular. por favor en serio tengan muy Las presente mediciones de la condición física se deben esta hacer grabación como tal. periódicamente, Bueno, muchas ya sea gracias. semestral, anual o mensualmente, Otra pregunta. dependiendo de Para los las docentes nuevos, pues ahí posibilidades de les cada empresa y de la compartió importancia el enlace epidemiológica de los para las mismos, carpetas que fecha o incluso formato las enfermedades para no grupo B. transmitibles de cada empresa. ¿Cómo garantizar la seguridad de los empleados durante la realización de pausas activas? Para garantizar la seguridad durante la realización de la pausa activa, los empleados serán estratificados por administradoras de riesgos laborales, dando el aval para la participación de estas. Las pausas activas están destinadas y diseñadas para empleados sin limitaciones funcionales. O sea, cualquier empleado puede acceder a, o se le debe garantizar las pausas activas en las empresas. ¿Qué elementos se consideran necesarios para coordinar el programa de pausas activas? Para el desarrollo de un programa de pausas activas se debe contar con el apoyo y el compromiso de directivos de cada empresa, del Departamento de Salud Ocupacional y del Departamento de Talento Humano de las empresas. Los empleadores, con ayuda de las ARL y contando con participación y apoyo de trabajadores, tendrán la responsabilidad de planear el desarrollo y manejo de estos programas, así como el control de los riesgos asociados a estos programas y en general de seguimiento de pausas activas y sus potenciales beneficios sobre la salud. Se deben enmarcar en un programa laboral de promoción de la salud y prevención de la enfermedad bajo un sistema de vigilancia epidemiológica para valorar la efectividad de este, particularmente para la prevención de las enfermedades no transmitibles y de patologías por sobreuso del sistema osteomuscular articular. El área de talento humano de las empresas, en asocio con el Departamento de Salud Ocupacional, servirán de articuladores ante las ARL para que dentro de su gestión estos dispongan del personal idóneo e indispensable para el desarrollo integral de las pausas activas. Entonces son ellas quienes se encargan de, digamos, contratar al personal idóneo o indicado para realizar estas pausas activas dentro de la empresa.
¿Dónde se deben desarrollar estas pausas activas? Las organizaciones empresariales, con ayuda de ARL, identificarán el lugar más idóneo para la realización de estas pausas activas, teniendo en cuenta que deben ser en sitios cercanos o incluso en los mismos puestos de trabajo, bien sean corredores o intersecciones de estos, en la cafetería o en salones dispuestos solamente para este fin de realizar las pausas activas. Adicionalmente, se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, adoptando todas las medidas necesarias de higiene y protección de los mismos trabajadores determinados por salud ocupacional en las empresas. En este momento, pues, digamos que traje como unas pequeñas infografías que se deben tener en cuenta. Encontramos algunos tips o algunas cositas que se deben tener en cuenta. En cuanto a la rutina antiestrés, 3 a 5 segundos girar la cabeza a cada lado, 3 a 5 segundos realizar como el movimiento de hombros por 3 veces, de 3 a 5 segundos estiramiento de los brazos, como podemos observar en la imagen, 5 segundos el estiramiento de cada brazo, 15 segundos estirando de frente los brazos, 8 a 10 segundos el estiramiento de brazos pero hacia arriba, de 8 a 10 segundos el giro completo del cuerpo, pues para este movimiento es necesario tener el apoyo de una silla para hacer digamos que este estiramiento como se observa en la imagen. Y 5 segundos para el estiramiento número 8, la personita que está acá. En este caso sí se puede utilizar el apoyo de una silla o simplemente también se puede hacer de pie. Los beneficios de las pausas activas: disminuyen la fatiga tanto visual como mental, ya que pues realizamos estas pausas, las personas que mantenemos mucho frente a un computador, es importante pues para no fatigar la salud visual. Y también pues distraernos mientras estamos laborando, pues se presenta la carga laboral y pues esto nos fatiga mentalmente. También tenemos que mejorar el desempeño laboral, realizar estas pausas activas y el momento de realizarlas, pues digamos que distraemos un poco la mente y podemos realizar, seguir laborando con un mejor desempeño laboral. Disminuye la tensión muscular, pues debido a los estiramientos que se realizan. Favorecen la circulación, igualmente por los estiramientos que se realizan en estas pausas activas, previenen lesiones musculoesqueléticas y generan bienestar en general al cuerpo. Bueno, ya en este caso, o en este momento ya se abre como un poco más sobre, se va a hablar un poco más como sobre la evidencia del tema de la antropometría y para qué sirve. La antropometría es la medición del cuerpo humano. Las mediciones antropométricas se usan para evaluar el estado nutricional de individuos y grupos de población. Este sirve como criterio de elegibilidad para programas de nutrición con ayuda alimentaria, además de ser un método para estimar la composición corporal, cuantificando ciertas medidas en diferentes zonas del cuerpo. Dicha composición se refiere a la parte del peso corporal que corresponde al músculo y que proporción se debe a la grasa corporal. Entonces aquí digamos que la antropometría nos ayuda a referir qué es el peso corporal, qué es lo que se debe pesar idealmente en las personas, y qué es la grasa corporal, que es como lo que nos sobra de peso, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo. La antropometría es un instrumento muy valioso utilizado para obtener una adecuada evaluación nutricional, y esta nos permite tomar decisiones clínicas en individuos y poblaciones con el propósito de detectar y evaluar las intervenciones, orientando políticas de salud pública en aspectos nutricionales. Sus objetivos fundamentales los podemos englobar como podemos observar en la imagen: vigilar el crecimiento individual, identificar anormalidades en el crecimiento, controlar el estado nutricional, medir efectos de una intervención nutricional,
medir efectos de un tratamiento o bien sea medir intervención. Como digamos lo mencionaban en la evidencia, en el descargable, encontramos que encontramos dos fichas, la ficha del test físico y la ficha antropométrica. En la ficha de test físico nos solicita realizar unos tests pues, físicos, como se menciona en el mismo título de la ficha. Entre esos está el test del escalón, el cual pues voy a mencionar a continuación de qué trata este test del escalón. El test consiste en subir y bajar un escalón de aproximadamente 41,3 centímetros constantemente durante 3 minutos. Y al terminar, el sujeto o la persona debe permanecer de pie sin ningún movimiento para medir la frecuencia cardíaca durante 15 segundos. Continuamos con el test de Cooper. El test de Cooper es una prueba de resistencia, todas las no claridades es un entrenamiento, que hace Fernando que fue frente a diseñado cómo para se recorrer la mayor realiza distancia el posible proceso en un de periodo entrega del cargo que se llevará a cabo en diciembre. Es importante y aprovecho que está la mayoría de docentes participando en esta reunión el diligenciamiento de la ficha antropométrica para que tengamos en cuenta pues, las medidas que debemos tomar y etcétera. Entonces, la ficha antropométrica nos solicita, luego de los datos de la persona a la que le vamos a tomar las medidas y vamos a realizarle el test físico, nos solicita el índice de masa corporal. Para obtener este índice de masa corporal debemos realizar una fórmula. La fórmula es igual al peso dividido la estatura por la estatura. Importante conocer que es en metros. ¿De acuerdo? Continuamos con el índice de masa corporal y su rango. Cuando tenemos 15 o menos, cuando 15 o menos nos encontramos en el rango de delgadeza para que de aquí en adelante nos encontramos en 15 a 15.9 en esa misma de índice de dinámica masa de corporal, el rango es delgadez severa. De 16 a 18.4 nos encontramos en el rango de de delgadez. manera precisa. Si el índice de masa corporal es de 18.5 a 24.9, tenemos un peso saludable. El índice de masa corporal de 25 a 29.9, el rango sería sobrepeso. Para el índice de masa corporal de 30 a 34.9 es obesidad moderada. De 35 a 39.9 el rango es obesidad severa. Y de 40 o más en el índice de masa corporal el rango sería de obesidad muy severa o obesidad mórbida, también conocido. En esta parte digamos que se realiza como una representación más gráfica sobre esta tabla. Entonces encontramos pues cómo se encontraría la persona cuando se encuentra, está por debajo del 18,5, cuando es saludable que está entre 18.5 y 24.9 y así hasta encontrarse en obesidad que es mayor a 40. En esta parte ya encontramos las medidas de cada parte que nos pide la ficha antropométrica. Entonces, para medir las partes, digamos que en la imagen nos indica el perímetro del cráneo. Entonces, estas imágenes a continuación van a ser como qué parte es la que debemos medir exactamente para que conozcamos y desarrollemos o realizamos esta ficha de manera óptima, ¿de acuerdo? Entonces, el perímetro del cráneo, acá podemos observar en la imagen cómo realizamos la medida. Para el perímetro torácico encontramos que, digamos, esta es la parte torácica, la cual se debe medir. El perímetro de bíceps, el diámetro diacrominal, que es la medida de hombro a hombro. El perímetro de la cintura, la longitud de extremidades superiores, que se encuentra de hombro a la punta del dedo corazón, el perímetro del muslo, el perímetro de la pantorrilla, la longitud de extremidades inferiores,
en este caso pues de la cintura a la punta del dedo gordo, la altura del pie, y pues hasta aquí sería la ficha antropométrica. Ya continuamos con el test físico. Igualmente acá traigo algunas imágenes para que evidencien cómo se debe realizar cada actividad que nos pide esta ficha de test físico. Está la flexión de brazos. Yo realicé pues por mi parte ese test físico por aproximadamente 1 minuto en cada actividad que se solicitaba en esta ficha. Entonces encontramos la flexión de brazos por 1 minuto, flexión de piernas igualmente por 1 minuto, los abdominales por 1 minuto. Recordemos que podemos, digamos que ayudarle a las personas a las que les vayamos a realizar esta evaluación física, teniéndoles el pie, o pues si ellos pueden realizarlo sin colaboración, pues se podría realizar también de esa manera. El test físico en lumbares por aproximadamente 1 minuto. Lumbares quiere decir levantar o si hacer levantamiento de los brazos y las piernas completamente en la parte abdominal. Test de agilidad. En este test, digamos que podemos apoyarnos con este material que observamos en imagen o con ayuda de conos también para poder realizar esta actividad de agilidad. El salto largo sin impulso, como podemos observar en la imagen, pues cómo realizar esta actividad. El lanzamiento de balón medicinal, que es lanzar un balón con fuerza estando pues sin movimiento, el cuerpo sin movimiento. La velocidad por 50 metros, el test de escalón que mencioné anteriormente, igualmente el test de Cook. Bueno, entonces aquí por último les traigo como unos ejemplos de la resolución de la actividad. Encontramos la ficha antropométrica y el test físico. En la ficha antropométrica pues los datos personales de la persona a quien me tomé los datos, las principales medidas, y pues aquí se encuentran las medidas también de la persona. Para el test físico pues los datos igualmente y los resultados. Para el test físico nos indica que se puede, digamos, realizar una prueba en 2 intentos. Entonces, pues en mi caso, yo realicé la prueba en 2 intentos a la persona, como para evidenciar que no haya como una variación muy alta, y pues claramente no hubo una variación muy alta, pero no es necesario realizar estos 2 intentos, con uno pues es suficiente, ya es como la decisión de cada uno de ustedes. Y por último, las definiciones. Entonces encontramos actividad física, se denomina a todo movimiento corporal voluntario repetitivo que implique un gasto calórico por encima de los niveles basales o de reposo. El ejercicio físico, que es una actividad física programada, estructurada y repetida con el objetivo de mejorar la condición física y que generalmente se realiza en el tiempo libre. Deporte, este se relaciona con un tipo de ejercicio enmarcado dentro de unas reglas especiales en áreas claramente limitadas, con atuendos especiales propios de esta práctica deportiva y generalmente con intencionalidad de competir. Condición física, que es el conjunto de atributos físicos que la persona tiene o alcanza y que se relacionan con la habilidad de llevar a cabo actividades de la vida diaria. Incluyen la resistencia cardiorrespiratoria, fuerza, flexibilidad, control neuromotor y composición corporal, entre otros. Esto sería pues todo en cuanto a la evidencia. Les recuerdo mi contacto, igualmente el instructor Mauricio, prestos a colaborarles. No sé si digamos tengan alguna duda con la presentación, pues ahí se encuentra mi contacto para que me puedan escribir y preguntar. Eso sería todo. Laura, muchas gracias. Excelente la presentación que acabas de realizar. Y bueno, creo que les queda muy claro. Si quieres, dejas de compartir para yo compartir un momentico aquí. Gracias. Creo que les queda muy claro lo que ustedes deben hacer. Su compañera ha explicado de forma precisa cada uno de los elementos, de tal manera que simplemente para terminar de aclarar el tema. Ella nos habló de 2 elementos muy importantes, la ficha antropométrica y el test físico. Como nos queda claro, básicamente son las medidas que el cuerpo del ser humano debe tener en relación a, pues, digamos, la realidad, ¿cierto? Y a la necesidad de cada ser humano, de cada persona. En ese orden de ideas, como ustedes muy bien lo pueden apreciar en la evidencia, se nos indica entonces que debemos realizar, bueno, primero tenemos que leer algunos elementos, algunos textos que se encuentran allí en la plataforma, y a partir de esta información que ustedes van a leer,
pues empezar a desarrollar, y a partir también de la explicación que hace su compañera, desarrollar cada uno de esos puntos que tenemos acá. Recuerden que las evidencias son grupales, así que por favor continúen haciéndolas grupales. La primera actividad dice: diligencia la ficha antropométrica y test físico que se encuentra en el documento junto de la evidencia. Su compañera les mostró que es una evidencia descargable, pueden ir allí y revisar los puntos y describir el procedimiento paso a paso que realizó para el cálculo de cada uno de los ítems planteados allí. ¿Listo? En el mismo documento también dice: analizar los resultados de la ficha antropométrica del test físico y del test físico, perdón, tomando como referencia los indicadores que muestran las tablas de los dos primeros materiales complementarios y mencionados en esa evidencia, y escribir las conclusiones de los resultados. Pues básicamente, pues es una evidencia sencilla. Como su compañera nos decía, tenemos que hacer uso de buscar algunas personas, ¿no, Laura? Hay que buscar algunas personas para poderles efectuar la actividad, ¿cierto? Sí, señor, 2 personas. 2 personas, correcto. Ya saben que ustedes encuentran su evidencia descargable aquí está, y ustedes ahí pueden revisar la ficha, el anexo de la evidencia, y revisar lo que debemos, pues, ejecutar para esta semana. ¿Listo? Aquí está la ficha antropométrica, perdón, y el test físico, para que también lo tengan en cuenta y lo desarrollen esta semana. Aquí tenemos. Básicamente es pues, diligenciar esas tablas y seguir al pie de la letra lo que nos está indicando la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, como su compañera les decía, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, ya saben que nos pueden contactar, bien a ella o bien a mí, que estamos aquí pendientes para colaborarles en lo que se requiera esta semana. Así que muchas gracias, Laura, por tu participación, por tu colaboración, excelente presentación. Gracias, profe. Entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Recuerden tener presente el WhatsApp, el correo, la plataforma, llamada telefónica, para si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, con mucho gusto serán atendidas esta semana. Recordarles entonces que esta semana tenemos 2 actividades, 2 evidencias, la de inglés y esta que se les acaba de explicar. Y por favor también tener muy presente quedar al día lo más pronto posible para continuar con el proceso sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, hasta hoy la sesión virtual. Muy buena tarde para todos.